Buenas amigos, pues hoy os voy a presentar la pantalla que nos acaba de llegar para lo que va a ser el NanoRIF de 30 litros. Recordar antes de nada que, como explicamos en su día, va a ser un proyecto NanoRIF, eso sí, pero de macroalgas, por lo tanto nos va a servir pantalla de agua dulce. En este caso esta pantalla de agua dulce, la versión 8600F Z-Lite UFO. Y también hacer un pequeño inciso por qué elegir esta pantalla, porque si recordáis os dejaré la tarjeta en su día cuando hicimos el vídeo de las Chihiros. Mi primera elección eran las Aquaillumination, se me iban de precio, entonces estuve mirando estas, me gustaron bastante, aunque me quedé con la gana de probarlas porque cuando fui a comprarlas el modelo anterior estaba descatalogado y esta versión nueva me fue imposible encontrarla y por eso finalmente compré las Chihiros. Y ahora me ha pasado algo parecido, quería la nueva Chihiro, la WRGB2 versión Slim, pero entre que se han tardado en sacarla a la venta y todo eso, pues al final me decanté por esta y así pues oye, salgo de dudas, pruebo el producto, me quito yo, como se suele decir, la hincha de ver qué tal funciona y así lo comparto con vosotros y comentaremos o veremos si puede ser o no, cara a futuros proyectos, una buena alternativa. Bien, pues en primer lugar, antes de abrir la caja, vamos a ver las especificaciones que trae. Como ves, hemos elegido la versión Freshwater, agua dulce. También existe la versión para acuario de agua marina, que sería en este caso la M, nosotros la F. Importante, 55 vatios en ambos casos. Y esta pantalla sí que tenemos algunos datos de par y para un cubo de 40×40×40 o 60×60×60 nos va a dar suficiente par para incluso tener tapizados exigentes. Cosa importante. Lo que nos interesa en este caso, longitud de onda 6000 a 7000 Kelvin al 42% de blanco y luego podemos combinar y generar más blanco, pero como haríamos realmente esto sí que sería una WRGB, pues tenemos el blanco R, G y B, como veremos luego totalmente en otro vídeo que haremos. La diferencia, por ejemplo, en las Chihiros, aunque se llama WRGB, ya explicamos en su día, realmente es RGB porque el blanco lo saca de la mezcla a igual intensidad del RGB y en este caso tenemos blanco RGB adicional. Así que ahora vamos a pasar a ver el interior de la caja, que nos encontramos, bueno, lo primero evidentemente los manuales para la aplicación app, multitud de configuraciones, como siempre digo, en todo este tipo de configuraciones, dispositivos, pantallas, el límite suele ser la imaginación. También yo siempre recomiendo no hacer muchas locuras, programar cosas más sencillas, los canales bien regulados a lo que viene siendo la iluminación clásica, pero bueno, se pueden hacer diferentes pruebas a gusto de cada uno. Lo dejaremos por aquí. Vemos lo primero aquí, el plato, como veis, multitud de LED. Ya veremos cómo funciona su conector y esta es la pantalla con su ventilador integrado. Para el proyecto, ya digo, de 30 litros lleva sobre la pantalla, seguramente la pongamos al 30-40%. Conector, este imagino que es el conector dispositivo para la aplicación. Es muy parecido realmente al de la Chihiros, que lleva otro tipo de dispositivo así que conecta Bluetooth. Su batería, fuente de alimentación y una cosa importante, bueno, aparte como la pides, en este caso viene de AliExpress, de China, os dejaré también el link, su adaptador. Soportes, esto es una cosa que me gustó mucho, diferencia por ejemplo con los Aquaillumination, que trae su brazo para su montaje, para colgarla. Entonces vamos a proceder a ver qué tal se monta todo esto y yo lo montaré ya directamente como queda puesto en el proyecto de 30 litros de macroalgas. Bien, pues el tema de montaje, la verdad es que venía prácticamente montada. Hay que conectarla de aquí, lleva sus tornillos y aquí se puede extender la prolongación, aquí se puede mover. Una cosa muy buena aquí, tanto para dulce como para marino, trae una protección de goma para que no se pudra el acero en todo caso, pero es bastante bueno este detalle. Y una vez que la pones, incluso la puedes poner y cuando tienes la posición de ángulo de giro, lo aprietas los tornillos y la dejas fija. Bien, pues después de un ratillo la he colocado perfectamente, como veis queda ahí en su sitio. Lleva unos clips también para sujetar el cable, que quede perfectamente protegido. Lo que sí me ha llevado algo más de tiempo es el tema de la aplicación. No soy el mejor en informática, ya me pasó en su día con el tema de las Chihiros, me ha vuelto a pasar con esta, pero bueno. Viendo un poco el tema de la aplicación, para que veáis, si desprotejo aquí, vais a ver un poco el setting que estoy haciendo de prueba. Ya os digo, esto iré ajustando conforme pasen los días. Pero así a grosso modo, digamos que te permite, como veis ahí apagado, en esos diferentes intervalos horarios, te permite que vayas programando tus diferentes intensidades y sobre todo de los diferentes canales. ¿Veis? Como decía, más intensidad de blanco. A ver si me deja subir. Este sería el azul, este sería el rojo, este sería el verde y como veis esta sí es una auténtica WRGB con sus 4 canales, pero bueno, al final eso es lo de menos. Lo importante es la versatilidad que tiene a la hora de configuraciones, multitud de modos y bueno, esto de todas formas de momento estaremos de prueba
y lo iremos viendo en el canal. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, compartir. Si alguien está suscrito, sabéis que es más que bienvenido a unirse a este proyecto de canal. Pero aquí sabéis que lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos y facetas del tema del acuario plantado, o en este caso en el tema de las macroalgas, aunque no olvidemos que esta pantalla es para acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!